compañero. Así que mi hermano, bienvenido una vez más y adelante, que el Señor siga usando su voz, su mente y su ser para traer la palabra poderosa de Dios para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pastor Débora. Estoy, sí, un poco cansado de la corrida que me pegué, porque mi programa termina a las 9 de la noche, son las 9:15. Hice todo lo posible para terminar un poquito antes, dejé un tema musical para venir a encontrarme con ustedes, pero bueno, el camino hay que hacerlo, y además me tenía que vestir más o menos adecuadamente para estar y presentar la palabra del Señor. Como decía Pastor Noli, hay que compartir la palabra de Dios porque todavía tenemos un poco de libertad, y esa libertad en cualquier momento se puede terminar. Así es que aprovecho mi programa de radio para dar el mensaje a la gente. Hablo de periodismo, pero es un periodismo enfocado a las cosas espirituales. Es algo interesante porque no hay ningún programa así en el pueblo. Obviamente que hay programas de música, programas de periodísticos y algún programa religioso. Hay una FM religiosa. Son programas religiosos. Los que son programas religiosos son con predicaciones y con temas netamente religiosos. Mi programa es periodístico. O sea, muestro las noticias comunes de cada día, pero le voy dando un final enfocado a la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, mi programa terminé con una historia acerca del genocidio armenio. Estados Unidos acaba de reconocer que Turquía, o lo que era en aquel tiempo el Imperio Otomano, mató a 1,5 millones de ciudadanos civiles de Armenia. El Imperio Otomano era musulmán, Armenia era cristiana, y más que nada era una lucha entre dos religiones. Así que es algo que se ha visto muchas veces en la historia y se seguirá viendo hasta el tiempo del fin. Y les contaba una experiencia que había tenido con una señora armenia muy mayor, allá por 1997. Más o menos. Ella había nacido en 1910, tenía 5 años cuando su familia fue masacrada, y a mí me la presentaron, me la presentó una hija. Me dijo: Daniel, ¿podrías transmitirle un poco de paz a mi mamá? Porque ya está viejita, tiene 87 años, está postrada, está en una cama, y le pide a Dios que se la lleve, que la lleve al descanso y no se muere. Pero está muy, muy deprimida. ¿Podrías venir a casa y darle algo de paz, transmitirle algún mensaje? Y eso fue lo que hice durante algunos meses. La visité todos los sábados, iba a la tarde a la casa de esta señora, de apellido Petrosian. Ustedes saben, no sé si saben, todos los apellidos armenios terminan en Yan. Mis padres eran amigos de muchos armenios que se radicaron en Argentina en aquella época, después de la Primera Guerra Mundial. Petrosian, Minasian, Gurgemian, Berechiklian, qué sé yo, etcétera, un montón. Bueno, entonces, obviamente, un pedido así no se le niega a nadie. Iba todos los sábados, leíamos la Biblia, le relataba historias, hablábamos, tratando de que ella se abriera hacia mí, porque evidentemente había un problema
en ella que no lograba transmitir. Me llevó algún tiempo. Yo también oraba y le pedía al Señor, Señor, dime qué es lo que tengo que transmitirle a esta abuelita, a esta mujer. ¿Por qué no la llevas al descanso? Tiene 87 años, está postrada, está inmóvil en una cama, esto no es vida. Pero evidentemente había algo que impedía que el Señor la llevara al descanso. Y el Señor me puso en la mente cuál era el problema. Y un sábado que estaba con ella, el Señor me dijo que le preguntara si había perdonado a los turcos por lo que le hicieron a su familia. Mataron a sus padres, hermanos, la dejaron huérfana, tenía 5 años, los tíos la recogieron y la llevaron a la Argentina, la trajeron a la Argentina. Y cuando le pregunté, le dije, Muti quiere decir abuela en armenio, Muti, ¿perdonaste a los turcos por lo que le hicieron a tu familia? Y ella me miró. No, me dijo, nunca los voy a perdonar por lo que me hicieron. Nunca. Entendí cuál era el problema. Entonces le dije, pero Muti, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó que tenemos que perdonar porque si no, no seremos perdonados. Perdona nuestras deudas, nuestras faltas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. Si no perdonas a los turcos, el Señor no te puede perdonar a ti. Y si no te recibes el perdón, no vas a heredar la tierra nueva. Yo vi que eso le había causado un impacto estremecedor, porque se quedó dura mirándome. Me clavó los ojos y se quedó inmóvil. Y yo la estaba mirando también. Entonces me di cuenta que ella estaba recordando su niñez. Estaba recordando la masacre, el genocidio, sus padres, sus hermanos. Y me quedé ahí, no dije más nada. La dejé que recordar todo el tiempo que quisiera. Me quedé a su lado hasta que empezó a llorar. Y después de un rato me dijo, los perdono. Nos abrazamos, hicimos una oración. La hija había estado mirando esta situación sin intervenir. Desde la otra habitación estaba escuchando todo. Se acercó en el momento de la oración. Bueno, me despedí de Muti. Le dije, Muti, nos vemos la semana que viene. Me despedí de la hija, me agradeció. Cuando llegué el sábado siguiente, Muti ya no estaba. Había fallecido el viernes a la tarde. Nunca más la volví a ver, pero estoy seguro que Muti va a estar en el reino de los cielos porque perdonó. Y yo muchas veces digo, ¿cuántas cosas peores que esas nos hicieron a nosotros? Creo que no, creo que no. Si Muti pudo perdonar, nosotros también podemos perdonar. Bueno, esta es la introducción. Ahora vamos al tema de hoy. Los sistemas de control para establecer un nuevo orden mundial. Vamos a inclinar el rostro para pedirle al Señor que nos guíe en esta conferencia. Querido Padre Celestial,
nos ponemos en tus manos de amor, te rogamos que este tema tan difícil pueda ser comprendido por todos aquellos que están en esta reunión o que van a ver este video. Señor, que sea de bendición y que sirva para abrir los ojos y la mente de todos aquellos que lo van a escuchar. Pedimos también que tu Espíritu esté con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un tema difícil. Muy, muy, muy difícil. Difícil de explicar y difícil de entender, porque hemos sido entrenados desde siempre a creer lo que vemos. Y si no lo vemos, como que no existe. Pero Dios nos da una advertencia en Efesios capítulo 6. Él nos dice que no creamos lo que vemos. Lo que vemos puede ser mentira. Por eso el Señor dice que aprendamos a vivir por fe. Esto lo dije en la conferencia anterior, la de la hora 11. Abraham vivió por fe. Los héroes del capítulo 11 de Hebreos vivieron por fe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, porque la fe no se puede ver. En Efesios capítulo 6, el Señor nos dice, en el versículo 11 y 12, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos con toda la armadura de Dios. Porque es muy difícil esto que viene. Muy difícil. El versículo 12 continúa así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que nosotros estamos llevando a cabo en este tiempo. Un mundo invisible que nos está atacando. Y nosotros luchamos contra un mundo visible y no podemos ganar. Imagínense contra un mundo invisible. Mucho menos. Y entonces, ¿cuál es la solución? Primero, aferrarnos a la palabra de Dios, porque es lo único verdaderamente seguro. El versículo 13, Efesios 6, capítulo 6, versículo 13, dice así. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, las flechas, del enemigo, del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración, fe, el Evangelio de la paz. Todo eso es lo que el Señor pone a nuestra disposición para luchar contra las acechanzas del enemigo. En un universo, en una dimensión invisible a nuestros ojos. Muchas veces cuando hablamos de dimensiones invisibles o dimensiones paralelas a la nuestra, pensamos que estamos hablando de ciencia ficción o de alguna película de Hollywood.
Pero el Señor mismo nos dice, existe otra dimensión que ustedes no pueden ver. Y en esa dimensión se mueven seres que están tratando de perjudicarlos, los gobernadores de las tinieblas. Entonces, queridos hermanos, unge tus ojos con colirio para que veas. Tenemos que tratar de ver qué hay ahí atrás, para poder defendernos mejor, para poder entender cuáles son las trampas del enemigo. Y no les estoy diciendo que se metan en el ocultismo, ni que vayan a consultar con pitonisas o con médiums. Lejos de eso. Eso es algo que está recontraprohibido por la palabra de Dios. Pero sí, a través del estudio de la palabra de Dios y de los mensajes que ha dado a través de su sierva, Elena de White, en el conflicto de los siglos, nosotros podemos entrever qué es lo que Satanás está preparando en este tiempo. Que no es lo evidente, sino que es lo oculto. No voy a hablar de espíritus malignos, sino que voy a hablar de cómo ellos están actuando con un plan maléfico en nuestra sociedad. Un plan que tiene miles de años, pero en este tiempo se está acelerando, como dijo la sierva del Señor, que los últimos movimientos serán rápidos. Rápidos para que nadie los pueda ver ni entender. Estábamos hablando de guerras mundiales recién. La Primera Guerra Mundial fue la desaparición del Imperio ruso, la desaparición del Imperio otomano, la desaparición del Imperio austrohúngaro, el principio del fin del Imperio británico. O sea, los imperios empezaron a caer allí después de o durante la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, empezó a surgir, seguramente comandado por Satanás, porque muchos de estos líderes eran satanistas, y Satanás quiere lograr el control del mundo, así que influyó en todos ellos, en esos dirigentes, para que llevaran adelante un tipo de políticas que convencieran al pueblo de las bondades de esos regímenes. En la antigüedad, simplemente por la fuerza se imponían las ideas. Era muy poca la gente que accedía a medios masivos de comunicación, no existían. No había una comunicación muy grande. La gente no sabía leer ni escribir, entonces los que leían diarios o folletos eran muy pocos, muy pocos. Pero al final del siglo XIX, principio del siglo XX, ya la educación se había diversificado más, pero para hacer más rápido la llegada a la gente, se inventó la radio. Entonces, para escuchar los mensajes ya no era necesario leer o escribir. Simplemente con tener el oído en un receptor de radio se escuchaban los mensajes. Y el Partido Nacional Socialista de Alemania, que después fue conocido como los nazis, hizo un uso muy inteligente de los medios de comunicación para convencer a la gente. Fue la experimentación del uso de medios masivos de comunicación. La radio y el cine, porque todavía no existía la televisión. Entonces, a través de imágenes muy fuertes, se transmitían los discursos, las marchas de Hitler, y la gente se enfervorizaba. Llegaron a
a endiosarlo como un mesías, que le prometía prosperidad a un país que acababa de ser derrotado en la Primera Guerra Mundial y que quería una revancha. Y se la dio. Le fue mal, pero tuvieron esa posibilidad. Y a partir de ese momento, los comunicadores sociales, los semiólogos, los psicólogos, sociólogos que miraban el comportamiento de la gente, fueron armando toda la estrategia necesaria para llevar a la gente al matadero sin que se dieran cuenta que estaban siendo llevados al matadero. Llevarlos felices al matadero, convencerlos de lo que quisieran. Esa política de propaganda fue utilizada por la Unión Soviética y también por los Estados Unidos. O sea, fue utilizada tanto en Oriente como en Occidente. En todos lados. Vieron que funcionaba. Vieron que la gente se dejaba convencer por cierto tipo de palabras, cierto tipo de actitudes, cierto tipo de discursos. Así que lograron convencer a la gente de que todos eran buenos. O sea, los soviéticos convencieron a los suyos de que ellos eran los buenos. Los norteamericanos, los estadounidenses, convencieron a Occidente que ellos eran los buenos. Y surgió la Guerra Fría. Cada bando decía que el otro era el malo, el satánico. Nosotros éramos la libertad y el progreso. Así decía cada uno. Mientras tanto, esos bandos se estaban preparando para ejercer el dominio mundial. ¿Quién ganó esa batalla, esa guerra? ¿Quién la ganó? Esa guerra se ganó en enero de 1991, cuando desapareció la Unión Soviética. La ganó Estados Unidos. Estados Unidos dijo, bueno, nosotros somos los ganadores de esta guerra, nosotros éramos los buenos y los malos desaparecieron. Yo les comenté, esta guerra fue ganada con la colaboración inapreciable del Vaticano. Estados Unidos y el Vaticano unieron sus manos a través del océano y juntos prepararon la estrategia para destruir a la Unión Soviética. Algo impensado en los tiempos de Elena de White había ocurrido. Y Estados Unidos se preparó a presentarse al mundo como el paladín de la libertad. Triunfaron los buenos, como en las películas en las cuales el muchachito es el ganador. ¡Qué maravilla! Hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Solamente aquellos que tenían la mente abierta pudieron ver el cambio. Se estableció la necesidad de instrumentar a nivel mundial un sistema de control de todos los individuos para que no haya más terrorismo. Esa fue la excusa. Yo en aquel tiempo trabajaba en un diario muy importante de Argentina, el diario La Nación, un diario, para hacer la comparación, para que ustedes lo entiendan, el New York Times de Argentina. Eso era. Yo trabajaba ahí, trabajé durante 23 años. Tenía acceso a mucha información que no se publicaba. Y tenía acceso a documentos que no se publicaban, tanto en los archivos como el documento que llegaba de distintas fuentes. Todavía en aquellos años no existía internet, así que llegaban por fax o por distintas otras
por correo, qué sé yo. Llegaba información y un día, y agradezco a Dios por esto, cayó en mis manos un documento que transcribía exactamente el discurso que el canciller argentino había dado en una reunión de cancilleres de toda Latinoamérica que se había realizado en Buenos Aires en esos días. Y el discurso decía más o menos así: es necesario que para proteger a nuestra ciudadanía establezcamos una supersecretaría de seguridad que controle los movimientos de todos los ciudadanos para prevenir cualquier ataque terrorista. Bueno, Latinoamérica acababa de salir recién de gobiernos militares. Uruguay, Argentina, Chile todavía no. Fue unos años después que Chile se liberó de la dictadura de Pinochet, pero Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, habían salido de regímenes dictatoriales militares y habían logrado pacificar bastante sus países. Prácticamente no había guerrillas ni terrorismo en todos esos países. Un poquito en Perú con Sendero Luminoso. Colombia siempre estaba con algún tipo de guerrilla financiada por el narcotráfico, pero el resto de Latinoamérica estaba bastante en paz. Año 1994. Ya había caído la Unión Soviética, no había amenaza comunista como nos habían enseñado que el comunismo era una gran amenaza. Bueno, ya no había. Entonces se presentó este proyecto en todos los países de Latinoamérica. En Chile no hubo problema porque ya existía una supersecretaría de seguridad bajo el régimen militar, simplemente se la mantuvo. Los otros países, Paraguay también tenía. El tema es que en Buenos Aires los medios de comunicación dijeron no. No, no, no. Supersecretaría de Seguridad, no. El país está en paz, no hay terrorismo, estamos lejos de las fuentes de conflicto, lejos de Oriente Medio, lejos de todos los lugares de conflicto, no. Porque las secretarías de seguridad después se transforman en órganos de represión. Nos ha costado mucho la libertad, no queremos supersecretarías de seguridad. Eso es lo que dijeron la opinión pública, los medios más importantes. Clarín, La Nación, la prensa, etcétera, etcétera. Todos estuvieron en contra de implementar una supersecretaría de seguridad. Entonces el gobierno del presidente Menem tuvo que retirar el proyecto. Y al retirar el proyecto dijo: no han visto la importancia de esta propuesta, por eso la retiramos. Implícitamente estaba diciendo: si ocurre algo, va a ser culpa de ustedes. Y adivinen qué. Esta propuesta fue, la reunión de cancilleres fue en marzo del año 94. La propuesta fue en abril del 94. El rechazo fue en mayo del 94. Y en julio del 94, el 18 de julio del 94, explotó una bomba en la sede de la AMIA, de una entidad judío-argentina, que voló en pedazos un edificio de 10, 12 pisos, una cosa así. Voló en pedazos y volaron los vidrios y parte de otros edificios aledaños. Murió
mucha gente, más de 80 personas, muchos heridos también. Y adivinen qué, 2 días después se impuso la Supersecretaría de Seguridad en el país y nadie dijo nada. El tema es que inmediatamente se acusó a Irán de haber hecho volar el edificio de la AMIA, pero nunca se pudo probar. Lo que sí se pudo probar es que el vehículo donde estaba la bomba había sido armado por argentinos y que estaba involucrada la policía de la provincia de Buenos Aires en el armado de esa bomba y en la provisión de los explosivos. Hasta el día de hoy no se ha podido probar quién hizo volar la AMIA. Los gobiernos se desentienden, los familiares de los fallecidos reclaman justicia y nadie les da justicia. En Perú pasó más o menos lo mismo. Hubo un atentado, el país no quería poner una supersecretaría de seguridad, estaba el gobierno de Fujimori, hubo un atentado en la Universidad de Lima e inmediatamente se puso a la supersecretaría de seguridad. Porque ese era un plan a nivel continental, probablemente también en Europa, en otros lugares estaba ese plan de crear una supersecretaría de seguridad para controlar a los individuos. ¿Cuándo se colocó esa supersecretaría de seguridad en Norteamérica? Estamos hablando de Latinoamérica, de México hacia el sur. El 11 de septiembre del año 2001, después de los atentados a las Torres Gemelas, lo primero que hizo el gobierno de Bush fue firmar el Acta Patriótica que restringía todas las libertades, o sea, una pérdida de la libertad. Toda la libertad que se había ganado después de la caída de la Unión Soviética se había perdido en esa siguiente década rápidamente por atentados terroristas. Atentados terroristas muy cuestionables. Ustedes viven en Nueva York. Estoy hablando a la iglesia de Staten Island en Nueva York. Yo conocí personalmente las Torres Gemelas. Viajé a Nueva York en dos oportunidades y en una de esas visité las Torres Gemelas, las recuerdo bien. Edificios tan grandes son diseñados y fabricados para resistir choques con aviones, porque un edificio tan grande, la probabilidad que choquen con un avión es real. Entonces están diseñados para que el choque de un avión no lo afecte demasiado. ¿Por qué? Porque la explosión de un avión, de un tanque de combustible de un avión, no puede nunca jamás generar el calor suficiente para derretir la estructura de acero de un edificio, porque el acero se derrite a una temperatura que es el doble del calor que proporciona el combustible de un avión. Por lo tanto, las estructuras no podrían haber colapsado. Si hubiese colapsado una parte del edificio, habría sido en el lugar donde se estrelló el avión. Y nunca podrían haberse derrumbado las dos torres como se derrumbaron. Para eso, para que se derrumbaran como se derrumbaron, tendrían que haber sido afectada la base de la torre y no los pisos superiores. Hay muchas preguntas
¿Por qué todos los directivos de las empresas importantes que tenían sus oficinas en las Torres Gemelas fueron avisados el día anterior, el 10 de septiembre, que no fueron a trabajar el 11 de septiembre? Los atentados fueron a una hora lo suficientemente temprana como para que ninguno de los grandes ejecutivos de las empresas estuvieran allí. Se avisó a todos los miembros del gobierno, del gabinete del país, que no volaran el 11 de septiembre. Se les avisó el día anterior, que no tomaran ningún avión. En las filmaciones de las caídas de las Torres Gemelas se ven explosiones en los pisos de abajo. En los restos de las columnas centrales de las torres se ve que están cortadas en diagonal. Y eso se logra solo con un elemento que se llama termite se escribe, se llama termite, que produce un calor lo suficientemente elevado como para derretir el acero, que es de 2500 grados centígrados. Y el calor generado por el combustible en un avión no supera la mitad de eso, 1500 grados. Ustedes saben que de los 7 edificios que componían el World Trade Center, el Centro Mundial de Comercio, que todavía no. ¿Qué? Que todavía. De esos 7 edificios, 2 fueron impactados por los aviones y cayeron. Pero ese día, el 11 de septiembre, cayeron 3 edificios. El edificio 7, que estaba al lado de las Torres Gemelas, de unos 50 pisos de altura, también se derrumbó, pero no fue afectado por ningún incendio y ningún avión. ¿Y cómo es que se derrumbó un edificio de 50 pisos el mismo día de las Torres Gemelas, al lado de las Torres Gemelas? Hay muchas preguntas que no se han respondido. Pero sí sabemos que ese día Estados Unidos y el mundo perdieron la libertad. Ya no se pudo viajar más con la libertad que se viajaba antes. Había que ser revisado y después la gente pasó a ser sospechosa de ser terrorista. Cualquier persona es sospechosa de terrorista. ¿Qué pasó? Pues se necesita un gran desastre para aprobar una ley que restrinja las libertades. En Argentina, en Perú, en muchos otros lugares, y también pasó en los Estados Unidos. Se perdió la libertad el 11 de septiembre del año 2001, 10 años después de la caída del comunismo, la caída de 2 torres, 3 torres en realidad, terminó con las libertades. ¿Qué quiero decirles con eso? Que la libertad ya no existe en el mundo. Nosotros nos estamos dando cuenta que el mundo se ha transformado en una gran cárcel. El coronavirus ha terminado con las libertades. No se puede viajar, no se puede ir ni siquiera a visitar a los familiares que están enfermos en el hospital. No se puede hacer actividad misionera casa por casa. Todos somos sospechosos, no de terrorismo, bueno, terrorismo médico, terrorismo de salud. Todos somos sospechosos de llevar en nuestros cuerpos una gravísima enfermedad. Es lo que Satanás quiere. Exterminar la libertad. La libertad que Dios nos dio, Él nos las está sacando a pasos agigantados. Yo sé lo que les estoy diciendo es difícil de digerir, pero vayan a internet y busquen videos sobre el 11 de septiembre. Y van a ver la cantidad de dudas que plantea la caída de las torres.
porque maniobrar esos aviones es muy difícil, se requieren muchas horas de entrenamiento y de manejo. Y los supuestos terroristas no podían manejar un Cessna, un avión pequeñito. No podían hacerlo porque los instructores, donde ellos tomaban clase, dijeron, esta gente yo no les doy un Cessna, no pasaron de los comandos virtuales, pues no les podían dar un avión pequeñito y van a volar un chumbo, uno de esos aviones gigantescos, estrellarlos contra una torre, eso es más difícil que pegarle a una moneda, pegarle un tiro con una bala a una moneda en el aire. Pero la gente lo creyó. Y ese es el poder que tiene la prensa y los gobiernos cuando utilizan la prensa para llegar a la mentalidad de la gente. Un bombardeo constante, y aquel que dice otra versión es censurado y es segregado y hasta perseguido. Bueno, es importante que nosotros veamos que en algún momento del futuro cercano, no lejano, cercano, todos aquellos que hablen a favor del sábado en contra del domingo van a ser perseguidos y van a ser considerados terroristas y van a ser denigrados por la sociedad, como son denigradas hoy las personas que hablan en contra de esta pandemia y en contra de las vacunas y en contra de todo lo que se le está haciendo a la sociedad. Estamos en este momento de la historia. ¿Qué puedo decirles? Yo tengo 45 años de experiencia en materia de comunicación social. Trabajo en medios de comunicación desde hace 45 años. Tengo 3 títulos universitarios en comunicaciones y un posgrado. Trabajé en uno de los diarios más importantes de Argentina. 23 años. Estuve en televisión, estoy en radio, conozco los medios desde adentro, conozco a las personas y conozco a los políticos, conozco cómo se maneja todo esto. Se los estoy diciendo a ustedes desde lo más profundo de mi corazón. Nos están engañando. Nos están poniendo un corral a nuestro alrededor. Todavía falta la puerta, pero ya cada vez falta menos, para tenernos atrapados como a los corderitos, como los animales, las vacas o los cerdos, y llevarnos al matadero. Y la mayoría de la gente no lo ve porque los están alimentando con basura, con comida chatarra, y prefieren esa comida chatarra antes que salir al campo a comer el pasto fresco. Prefieren la comida procesada. Eso se llama un feedlot. Nos están haciendo un feedlot a nosotros. Nos están preparando para llevarnos al matadero. Es hora de que el pueblo de Dios abra los ojos. ¿Recuerdan ustedes que el Señor le dice a una de las iglesias, a la 7ª iglesia, tú eres rica y tienes de todo, y crees que no necesitas nada, pero eres ciega, porque no puedes ver. Eres la más ciega de todos porque teniendo ojos, no puedes ver. Teniendo la mayor cantidad de medios de comunicación de la historia, dispositivos que nos permiten estar conectados en este momento en una forma de video entre Buenos Aires y Nueva York. Eso era ciencia ficción cuando yo era chico. Pero hoy lo tenemos. ¿Y para qué lo usamos? La mayoría de la gente lo usa para
mirar porquerías, para perder el tiempo con cosas inútiles o pornografía. ¿Y el pueblo de Dios para qué lo usa? ¿Para ungir sus ojos con colirio? Estudiamos la palabra de Dios para entender su voluntad y ver las acechanzas del enemigo, como dice Efesios capítulo 6. Las vemos a las acechanzas. Nos están por cerrar el corral y la gente dice, pero está bien, si tengo alimento acá, ¿para qué voy a salir afuera? Afuera es peligroso, hay lobos, hay que caminar para conseguir alimento. Es mucho sacrificio. Si acá me tiran alimento todos los días. Sí, te lo tiran todos los días hasta el momento en que te lleven al matadero. Y después no te van a tirar más. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos salvar a nuestra familia? ¿En serio queremos salvar a nuestra familia? ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Dónde están tus hijos ahora? ¿Lo sabes? ¿Lo sabías ayer? ¿Lo sabías antes de ayer? ¿Lo sabías el mes pasado? ¿Cuántos hijos fueron dejados afuera del hogar para que no molesten? Mientras sus padres hacían cualquier otro tipo de tarea. Bueno, no se pierdan la conferencia que se titula Familias para la Eternidad. Les voy a hablar de los niños de este tiempo, de los jóvenes. ¿Por qué hemos perdido esta generación? ¿Por qué la estamos perdiendo? Porque ellos no tienen amor ni deseo de conocer a Dios, mucho menos de estudiar su palabra. Mis hermanos, el enemigo está ganando. Nos están llevando como cordero al matadero. Y muchos cristianos y muchos adventistas van contentos. Yo deseo que tú no seas de esas personas. Yo deseo que tú abras tus ojos y puedas ver lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Y puedas aferrarte de Dios porque es la única salvación que tienes. Y en esta tarea de escudriñar su palabra y de estudiar y de aferrarte a Dios y de leer, te recomiendo un libro. Además de la Biblia, claro. Te recomiendo El conflicto de los siglos, de Elena de White. Antes de que lo prohíban. Nos van a prohibir todo, nos van a sacar todo. Si no lo tienes, cómpralo, guárdalo, léelo. Todo se está cumpliendo hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es mi sincero deseo, porque quiero verte en la tierra nueva y quiero que podamos abrazarnos porque ahora no podemos abrazarnos, no solamente porque estamos lejos, sino porque el gobierno nos prohíbe que nos abracemos y que nos besemos y que sintamos la presencia uno de otro, porque lo que Dios nos dio es eso, la comunidad entre todos los cristianos, entre todos sus hijos. Él dice, si me voy, les voy a preparar un lugar para que ustedes vengan conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos quiere a su lado. Quiere que lo abracemos y lo besemos y le digamos cuánto lo amamos por todo lo que hizo por nosotros. Que esta noche puedas descansar pensando en cuánto te ama Jesús. Vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Padre, unge nuestros ojos con tu colirio,
Ayúdanos a ver el momento trascendental de la historia que nos toca vivir, para que podamos estar preparados y no caer en los engaños del enemigo. Que podamos vestirnos con la armadura que tú nos provees. Gracias, Señor, porque pones delante de cada uno de nosotros el poder para derrotar al enemigo y salir victoriosos. El fin se acerca, Padre. Lo sabemos, lo sentimos. Abrázanos fuerte. Queremos estar contigo eternamente. Por Jesús lo rogamos. Amén.